Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y Kristen Gardner. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada tendrá una participación activa en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia a través de la campaña Let's Be One, en el Via Crucis y en un musical dedicado a los cristianos perseguidos. Let's Be One busca concienciar a los cientos de miles de peregrinos que participarán en el evento respecto a los otros jóvenes que no pueden estar en la JMJ por diversos motivos como la persecución religiosa. A través de testimonios personales que dieron origen a pequeños vídeos que duran 1 minuto, Ayuda a la Iglesia Necesitada pretende dar voz a los rostros concretos de jóvenes que son testimonio en cierta forma del sufrimiento de los cristianos. Estos jóvenes católicos provienen de países como Israel, Papúa Nueva Guinea, Irak, Cuba, Kenia y Polonia, y dan el siguiente mensaje. No podemos estar en Cracovia por causa de la guerra, la pobreza, de la distancia o del trabajo voluntario para los demás, pero estaremos unidos a todos en oración. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Polonia, el padre Waldemar Cislo, destacó la importancia de esta campaña, que será difundida por todos los secretarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya que los cristianos son el grupo religioso más perseguido en el mundo. No podemos permanecer en silencio frente a este sufrimiento y crueldad, manifestó. El director de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, Mark von Gedeman, indicó que el grupo de ayuda a la Iglesia Necesitada que participará en el Via Crucis está conformado por 21 representantes de diferentes países. Son jóvenes de las Secretarías Nacionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en conjunto con jóvenes de los países de nuestros socios del proyecto, cuya presencia estamos apoyando. Riedemann añadió que el grupo llevará la cruz de la 8ª estación a la 9ª. Para él, ver al equipo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada llevando la cruz junto con los jóvenes de países que estamos apoyando en todo el mundo es un testimonio de nuestra campaña. Por otro lado, los jóvenes que participen en la JMJ en Polonia tendrán la oportunidad de asistir a un musical dedicado a los cristianos perseguidos, titulado Por causa de mi nombre. El padre Waldemar Cislo comentó que el objetivo de este espectáculo es mostrar a los jóvenes que Cristo y su fe son lo más importante en la vida. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Alemania. Las cifras de la grave crisis que vive la Iglesia Católica en Alemania. Perú. Hoy más que nunca necesitamos la presencia de María, afirma cardenal. Egipto. Muere un copto en un altercado entre cristianos y musulmanes. China. A sacerdotes y jóvenes chinos se les impide participar en la JMJ. India. ¿Podría seguir vivo el padre Tam Uzunail? México. Peregrinación de monaguillos a la Virgen de Guadalupe en México. Pasaremos después a las noticias nacionales. El Ministerio del Interior vigila a un jeque saudí islamista radical. Se abre la causa de canonización del obispo Jesús Pla Gandía. El Supremo da la razón a Hazte Oír en su campaña Yo rompo con Cifuentes. Nueva ley obliga a colegios de Madrid a educar en ideología de género. Fallece Carmen Hernández, coiniciadora del Camino Neocatecumenal. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cardenal Cafarra. Amoris Laetitia debe leerse a la luz de la doctrina. El Papa asegura que un joven que no es inquieto es un viejo. El tráfico de menores es una infamia y un cáncer social. Francisco visitará Auschwitz y Birkenau en silencio y oración. Visita del Papa a la Porciúncula. La Conferencia Episcopal Alemana dio a conocer un importante informe sobre la realidad actual de la Iglesia Católica en ese país, que atraviesa una grave crisis con cada vez menos católicos, sacerdotes que no se confiesan y un descenso general del número de bautizos y matrimonios. En Alemania existen unos 23,7 millones de católicos, lo que significa el 29% de la población. En 2015 dejaron la iglesia unas 200.000 personas. Las estadísticas del año pasado sobre matrimonios y bautizos permiten verificar un ligero aumento, pero comparadas a las cifras de hace 20 años, se ve una tendencia general decreciente. Entre los sacerdotes de Alemania, el 54% dijo confesarse solo una vez al año o ya haber abandonado este importante sacramento. Entre los agentes o asistentes pastorales, la cifra es bastante más alarmante. 91% indica que se confiesa una sola vez al año o simplemente ya no lo hace. Pese a toda esta alarmante evidencia, el cardenal Reinhard Marx afirmó que las estadísticas muestran que la Iglesia en Alemania
sigue siendo una gran fuerza, cuyo mensaje es oído y aceptado. No solo hay un interés, sino un activo deseo por los sacramentos de la Iglesia, como lo prueba la ligera subida de bautizos y matrimonios. En noviembre de 2015, el Santo Padre recibió a los obispos alemanes en visita ad limina. En esa ocasión, el Papa delineó un programa de acción para los obispos de Alemania ante la erosión de la fe católica en el país. El pontífice afirmó que se nota particularmente en las regiones de tradición católica una caída muy fuerte de la participación en la misa dominical y también de la vida sacramental. Donde en los años 60 casi todos los fieles participaban todos los domingos en la Santa Misa, hoy son menos del 10%. Esta situación se agrava, continúa el Papa, porque el sacramento de la penitencia con frecuencia ha desaparecido. Cada vez menos católicos reciben la confirmación o contraen un matrimonio católico. El número de vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada ha disminuido notablemente. El arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani Zorde, afirmó que actualmente urge la presencia de la Virgen María en medio de un mundo que dice proteger a las mujeres cuando en realidad las está atacando más que nunca. En el programa de radio Diálogo de Fe, el pasado 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, el cardenal denunció que la ideología de género es dañina para la sociedad. Esa ideología de género hace mucho daño. No reconoce que haya ni mujeres ni hombres, sino géneros. Pues no. Hay hombres y hay mujeres, hay masculinidad y feminidad, y todo eso maravillosamente se complementa. Hoy más que nunca creo que hombres y mujeres necesitan la presencia de María. El arzobispo consideró que en estos tiempos es importante entonces iluminar la imagen de la mujer madre, porque además se puede constatar que hay un ataque subliminal a la mujer. Te dicen que la están cuidando y hay que respetarla, pero la están atacando más que nunca. No le están dando el lugar que tiene. A veces los que deberían darnos ejemplo nos confunden, con leyes y con propuestas que destruyen esta libertad de los hijos de Dios. Nos quieren esclavizar con costumbres paganas. Y la Virgen nos dice, no dejen solo a mi hijo, no dejen sola a mi iglesia. Nuestra madre, como es muy buena madre, siempre escucha lo que le pides. Pídele por tus hijos, por tu familia, por tu salud, por el país, por los que se alejan de Dios, por los pastores, para que sean pastores que guían a las ovejas, que no tengan miedo. En la localidad egipcia de Acoris, a 12 kilómetros al norte de Miña, el domingo 17 de julio por la tarde, una pelea banal entre chicos se ha convertido en un disturbio de base sectaria en la que ha muerto un cristiano copto y han salido heridas otras 3 personas más, una mujer musulmana y 2 hombres cristianos familiares de 2 sacerdotes. Amba Macarius, obispo copto ortodoxo de Miña, ha pedido a las autoridades que intervengan ante el aumento de actos violentos contra cristianos por parte de musulmanes. Según fuentes locales, todo se ha desencadenado a raíz de un altercado entre algunos chicos musulmanes que pasaban por la calle en un carro tirado por un burro y algunos coetáneos coptos. En poco tiempo, los familiares y amigos de los jóvenes musulmanes se han reunido alrededor de las casas de los familiares y de los sacerdotes, comenzando a insultarlos. Luego han sacado palos y cuchillos y la pelea ha terminado en sangre. Después de que se difundiese la noticia del ataque y sus consecuencias, una multitud de cristianos se ha reunido alrededor de las casas atacadas para denunciar la falta de acción de las fuerzas de seguridad frente a la violencia e intimidación contra los cristianos egipcios. Hace unos días precisamente, Amba Macarius, obispo copto ortodoxo de Miña, había realizado un llamamiento a las fuerzas políticas y de seguridad tras la serie de episodios que en las últimas semanas han creado un aumento de los casos de violencia sufridos por los cristianos egipcios. Ahora, había señalado Amba Macarius, este tipo de ataques violentos de diversa índole, desde el asalto a viviendas hasta secuestros dirigidos a cambio de rescates, se suceden con un promedio de 1 cada 10 días. Fuentes chinas hicieron saber a Asia News que decenas de jóvenes y sacerdotes de varias diócesis de China fueron bloqueados por las autoridades que les prohibieron ir a Polonia para encontrarse con el Papa Francisco y participar en la Jornada Mundial de la Juventud. A algunos jóvenes se les ha rechazado la visa para viajar. Yendo a Europa, muchos de ellos esperaban también pasar por Roma para visitar los lugares sagrados cristianos. Otros prefieren ir a Francia para pasar por Lourdes y Lisieux, visitando el santuario mariano y los lugares de Santa Teresita del Niño Jesús. En Pekín, en el norte y en la diócesis de Costa Oriental, las autoridades del gobierno han prohibido a los sacerdotes oficiales y no oficiales abandonar el país y los han obligado a permanecer en China porque se los considera demasiado cercanos al Papa.
un sacerdote de China Central, fue interrogado por la policía sobre sus intenciones. ¿Quieres ir a Europa para participar en el encuentro religioso mundial? Si es así, no puedes viajar. El sacerdote mintió y dijo, no, solo voy por turismo. Un sacerdote de la Iglesia Oficial de Pekín dijo que si un colega suyo va a Cracovia de manera no oficial, a su vuelta arriesga perder su cargo pastoral o la ayuda que el gobierno brinda a su parroquia. El miércoles 20, en la cuenta personal de Facebook del padre Tom Uzhunail, se publicó una fotografía que correspondería al sacerdote secuestrado el pasado 4 de marzo en Yemen por un grupo terrorista vinculado con el Estado Islámico. La cuenta fue suspendida tras la publicación de la imagen, pero la fotografía sigue circulando en las redes sociales y diversos medios. La imagen muestra a un hombre de aspecto demacrado y barba crecida. Aunque se desconoce la fecha de la imagen, familiares del sacerdote aseguran que se trata de él. Sin embargo, su autenticidad ha sido cuestionada. Fuentes confiables informaron a ACI Prensa que la publicación no constituye una prueba de que el sacerdote esté actualmente vivo, e incluso dudan de que se trate de la misma persona. Sin embargo, las esperanzas de que esté vivo no han desaparecido, y desde la Conferencia Episcopal de la India han insistido en diversas ocasiones en que el padre Tom está vivo y en un lugar seguro, y que se están realizando grandes esfuerzos para que sea liberado lo antes posible. El pasado 18 de julio se llevó a cabo la 29 peregrinación de los grupos de monaguillos a la Basílica de Guadalupe en México, donde se realizó una misa de acción de gracias para agradecer la participación activa de niños y jóvenes en las celebraciones litúrgicas de la archidiócesis. La peregrinación, que buscó promover la participación de niños y jóvenes al servicio de la Iglesia, fue organizada por la Comisión de Promoción Vocacional Sacerdotal Archidiocesana y contó con la participación de cientos de monaguillos que prestan su servicio en las iglesias de la Archidiócesis de México. La romería inició a las 9:30 de la mañana en la escalera del Cerro del Tepeyac, de donde se partió en procesión hacia el interior de la villa de Guadalupe. Posteriormente se realizó una misa de acción de gracias que fue presidida por Monseñor Antonio Ortega, obispo auxiliar de la Cuarta Vicaría. Los niños ofrecerán a Jesús por intercesión de la Virgen María de Guadalupe los trabajos del año escolar que termina y pedirán su protección para el siguiente año. Desean hacerse acompañar de María en este encuentro con Jesús y así descubrir el llamado de Dios a la vocación que cada uno vaya a recibir, dijo uno de los coordinadores del evento, José Íñigo Aguilar Medina. Durante la peregrinación, que es organizada cada año, los pequeños oraron con el Santo Rosario para recordar la presencia maternal de María, como se recordó en el folleto de la peregrinación que fue entregado a los acólitos. El Ministerio del Interior en España vigila a un jeque saudí que extiende en el país una visión radical del Islam. En una entrevista concedida en 2005 al canal Al Maid TV, se preguntó cómo era posible que se respetara el cristianismo. ¿No odias la fe de un politeísta que dice que Dios es la tercera parte de una trinidad o quien adora a Cristo, hijo de María? El jeque saudí Abdul Aziz Al Fawwan aterrizó en España hace una década con la supuesta intención de promover el diálogo interreligioso, conectar culturas y fomentar la alianza de civilizaciones. El 12 de julio de 2012 convirtió en realidad su primer gran proyecto, Córdoba Internacional TV, un canal musulmán que emite en abierto y en castellano programas religiosos y de actualidad a través de Internet, y la plataforma Ispasat. El pasado noviembre dio un nuevo paso, constituyendo la Fundación Taqwa, que tiene como objetivo en sus estatutos promover, realizar y fomentar la difusión del mensaje de la paz. El problema es que tras esas buenas intenciones, Al-Fawzan oculta su alineamiento con una de las visiones más radicales del Islam y su estrategia para expandirlo por España, buscando la adhesión de los 2 millones de musulmanes que ya residen en territorio nacional. Fuentes de las fuerzas de seguridad han confirmado al Confidencial que están siguiendo sus pasos para evitar que ponga en riesgo la convivencia y se convierta en un foco de radicalización. El próximo 17 de septiembre se constituirá formalmente en Valencia el tribunal para dar paso a la segunda fase de la autorización de la Santa Sede para la apertura de la causa de canonización del que fuera obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara y obispo auxiliar de Valencia, Jesús Plagandía.
Según ha ratificado a Europa Press, Agustín Bújera, vicario general de la diócesis Sigüenza Guadalajara, donde Pla estuvo de obispo durante una década, se trata de una segunda fase que se desarrolla en Valencia, por ser valenciano Monseñor Pla, así como obispo auxiliar de dicha diócesis y fallecer ahí. Aunque colaboramos también desde aquí en este proceso con la aportación de documentación y de información de testigos, fue ahí de donde partió la iniciativa, ha dicho. Ahora el trabajo a desarrollar, según Bújeda, se puede considerar como una tesis o amplio informe que incluirá numerosa documentación. A partir de ahí, cuando se dé por terminada, se cerrará el tribunal y será entonces cuando se remita la información pertinente a Roma para que luego la Santa Sede tome la decisión que considere en base a lo aportado. En todo caso, según el vicario general de esta diócesis, el proceso se puede prolongar varios años. Esta segunda fase será consecuencia de la decisión de la Santa Sede de autorizar la apertura de la causa de canonización de Monseñor Jesús Pla Gandía, nacido en Argullent en 1915 y fallecido en Valencia en 2000, cuando se cumple precisamente el centenario de su nacimiento. El lunes 18 de julio se hizo pública la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso presentado por la asociación hazteoír.org contra los acuerdos de las Juntas Electorales Central y de Madrid, que ordenaban retirar la publicidad de la campaña Yo rompo con Cifuentes. Para Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír, el fallo del Tribunal Supremo significa que la justicia reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos, también en campaña electoral, a expresar sus opiniones frente a la censura de líderes políticos como Cristina Cifuentes. Arzuaga recuerda que el acuerdo de la Junta Electoral de Madrid se produjo tras la denuncia del Partido Popular de Madrid contra la campaña realizada por hazteoír.org, en la que utilizó el lema «Si votas a Cifuentes, votas aborto». Se sirvió de vallas publicitarias y un autobús y alentó a la población a votar en conciencia a favor de los valores. Se animaba también a romper con quien hazteoír.org consideraba que había traicionado principios innegociables como el derecho a la vida. En el proceso, en el que se ha personado también el Partido Popular, Hazte Oír ha alegado que con este tipo de censuras se vulneraban derechos fundamentales de la persona. La sentencia considera que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español y los ciudadanos tienen el derecho fundamental de participación política. Por último, el presidente de hazteoír.org considera que la sentencia es mucho más que un éxito en esta asociación. Es una victoria de la libertad, la participación y la democracia. Y esto es algo que nos beneficia a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología y posición política. La Asamblea de la Comunidad de Madrid, España, aprobó el jueves 14 de julio la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, más conocida como Ley contra la LGTB-fobia, que obliga a introducir la ideología de género en los colegios públicos y concertados. La ley se aprobó en el último pleno antes de las vacaciones estivales por unanimidad de los 4 grupos políticos que forman este Parlamento regional, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, e impone, entre otros puntos, la obligación de educar en la diversidad sexual en los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid, siendo la gran mayoría de los colegios concertados de inspiración católica. En ese sentido, la ley también obliga a que la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en ámbitos educativos. Y de esta manera se garantizará que a todos los alumnos madrileños se les explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Además de obligar a educar en ideología de género a los alumnos, los docentes deberán recibir formación por parte de las organizaciones LGTB. El presidente del Foro Español de la Familia, Mariano Calabuig, ha calificado la ley como innecesaria porque en situaciones de discriminación y de odio todos los ciudadanos están protegidos por el Código Penal español. En la tarde del 19 de julio falleció a los 85 años de edad en su residencia familiar de Madrid Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal. Carmen Hernández formaba con Kiko Argüello y el presbítero Mario Pezzi el equipo internacional responsable de esta realidad eclesial. Su estado de salud había empeorado considerablemente en el último año y medio sin que se le diagnosticara ninguna enfermedad específica. Nuestra hermana Carmen ha partido para el cielo. Mientras sufrimos por su falta, sobre todo yo, estamos contentos de saber que nuestro Señor Jesús se la ha llevado consigo. Así fue como Kiko Argüello anunció el fallecimiento de Carmen Hernández.
La última vez que se la pudo ver en público fue el pasado 18 de marzo en la audiencia que el Papa Francisco concedió a las familias misioneras del Camino. El Santo Padre habló con ella personalmente por teléfono el pasado 1 de julio durante una audiencia privada concedida a Kiko Argüello y al Padre Mario Pezzi para animarla en sus últimos días. Monseñor Carlos Osoro presidió la misa corpore en su culto en la Catedral de la Almudena el jueves 21 de julio a las 18 horas. En una entrevista concedida a la doctora Maike Hickson, el cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia y ex miembro del Consejo Pontificio para la Familia, afirmó que la exhortación apostólica Amoris Laetitia debe leerse a la luz de la doctrina de la Iglesia. Caffarra habló sobre la confusión generalizada que existe dentro de la Iglesia Católica sobre la naturaleza del matrimonio y de la respuesta apropiada que los laicos católicos deben tener para hacer frente a esta confusión. Para los fieles católicos que están confundidos acerca de la doctrina de la fe sobre el matrimonio, simplemente les digo, lee y medita el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1601 a 1666. Cuando uno oiga a algunos que hablan de matrimonio, aunque sean sacerdotes, obispos y cardenales, y a continuación compruebe que no está en conformidad con el Catecismo, no les escuchen. Son ciegos guías de ciegos, dijo Caffarra. El Catecismo enseña que el matrimonio es un pacto de toda la vida de un hombre y de una mujer, que es por su naturaleza ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, y es un sacramento cuando se produce entre personas bautizadas, continuó el cardenal. Su eminencia concluyó la entrevista pidiendo al Papa Francisco una aclaración sobre algunas de las cuestiones de la exhortación, en particular su controvertido capítulo 8, que debido a la ambigüedad de la redacción están provocando una gran confusión en muchas personas. El Papa Francisco ha enviado un videomensaje a los jóvenes participantes del evento llamado Juntos 2016, que se celebró el pasado sábado en Washington, Estados Unidos. La iniciativa de carácter ecuménico, informa Radio Vaticano, ha sido organizada por el Movimiento de Oración y Evangelización Pulse, fundado por Nick Hall. Queridos jóvenes, dice Francisco hablando en español, sé que hay algo en vuestros corazones que os agita y os hace estar inquietos, porque un joven que no es inquieto es un viejo, porque la juventud crea inquietud, asegura. De este modo el Papa les pregunta, ¿cuál es tu inquietud? Y les recuerda que Jesús es el único que puede dar una respuesta a tal inquietud. Puedes estar seguro, te lo garantizo, no te sentirás frustrado. Dios no decepciona a nadie, precisó el pontífice. Finalmente les recordó que Jesús les espera. Es Él quien ha plantado en tu corazón las semillas de la inquietud. Es necesario luchar con todos los medios contra la infamia del tráfico de los seres humanos y la cultura difundida hedonista y mercantil que animan la explotación sistemática de la dignidad y de los derechos humanos. Es el llamamiento, renovado en nombre del Papa, del jefe de la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, Monseñor Bernardito Auza, que ha promovido una conferencia en el Palacio de Cristal pidiendo medidas concretas para eliminar la trata de niños y jóvenes. Así, el arzobispo denunció una vez más este cáncer social. Tal y como recuerda una noticia de Radio Vaticano, Monseñor Auza señaló que es una batalla que la Iglesia, a través de las palabras del Papa, del compromiso de las instituciones católicas y de las iniciativas de los fieles, lleva adelante incesantemente desde los años del Concilio Vaticano II para contrarrestar la trata de personas, el trabajo forzado y todas las formas de esclavitud modernas. Entre las iniciativas concretas surgidas por voluntad de Francisco está el Grupo Santa Marta, que une a obispos y responsables de la policía de todo el mundo para cancelar esta infamia, que afecta a unos 2 millones de menores. El Papa Francisco escoge el silencio y la oración durante la visita a los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. No hará ningún discurso y las únicas palabras que tendremos serán las que escriba en el libro de los huéspedes de honor. Lo indicó este miércoles el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, al ilustrar el programa del viaje del Papa a la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia. De este modo explicó que en su tercer día del viaje apostólico el viernes el Papa llegará a Auschwitz a las 8:45 de la mañana y no dirá palabras, mantendrá un silencio de dolor y compasión. Recordó también que solo en esos 2 campos de concentración fueron exterminados aproximadamente 1,1 millón de personas, entre ellos San Maximiliano Kolbe y Santa Edith Stein, si bien precisó que no hay un lugar de sepultura en donde rezarles porque fueron incinerados en los hornos crematorios. En cambio, sí visitará la celda en la que el sacerdote Kolbe murió de hambre,
Esto sucederá el 29 de julio cuando se cumplan 75 años de la sentencia a muerte del sacerdote polaco que dio su vida por la de un padre de familia judío. Lombardi recordó también que ya de regreso del viaje en Armenia, el Santo Padre había indicado que quería ir a ese lugar de horror, el del Holocausto, sin discursos, sin gente, solamente los pocos necesarios, para que el Señor me dé la gracia de llorar. Una visita muy breve pero fuertemente deseada y centrada en esa pequeña porción, definida por el pontífice como el corazón latente de la Orden de los Hermanos Menores. Con estas palabras, los franciscanos han anunciado el programa de la visita del Santo Padre el jueves 4 de agosto. La peregrinación del Papa Francisco tendrá lugar 2 días después de la apertura del 8º centenario del Perdón de Asís, que se realizará durante la solemne celebración eucarística a las 11 del 2 de agosto, presidida por el cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia. Serán 3 los momentos que marcarán la peregrinación: la oración personal en la Porciúncula, una meditación propuesta para todos los presentes y finalmente un encuentro con los hermanos alojados en la Enfermería Provincial de la Porciúncula. El origen del perdón de Asís se remonta a julio de 1216. San Francisco pidió en Perugia al Papa Honorio III que todo el que contrito y confesado entrara en la iglesia de la Porciúncula ganara gratuitamente una indulgencia plenaria, como la ganaban quienes se enrolaban en las cruzadas, y otros que sostenían con sus ofrendas las iniciativas de la iglesia. Desde entonces, la iglesia ha seguido otorgando y ampliando esa gracia extraordinaria. En la actualidad, esta indulgencia se logra no solo en Santa María de los Ángeles o la Porciúncula, sino en todas las iglesias franciscanas y también en las iglesias catedral y parroquia cada 2 de agosto. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo y a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Kristen Gardner y Marian Samino. Hasta la próxima semana.